Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con la materia de macroeconomía. Vamos a ver la sesión 5 y ya saben que es la licenciatura en Administración y Comercialización. La sesión pasada vimos lo que es la geografía económica, los componentes de los sectores del sector económico, que son el sector primario, secundario y terciario, como es la agricultura, la ganadería, la pesca. El sector secundario tenemos el sector industrial, que luego vamos a ver con mayor detalle, y el sector terciario tenemos los servicios, ¿no? Entonces vamos a ver ahora un poco algo más de las causas que provoca el crecimiento económico, lo que es el desarrollo y otras cosas más. Síganme, por favor. Okay. Al término del tema, el alumno comprenderá el concepto de geografía física, económica y las principales actividades económicas del país. Y al término de la sesión, el alumno aprenderá lo que es la geografía económica y efectos principales del crecimiento, desarrollo económico y lo que son el sector agropecuario, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, en la sesión pasada vimos lo que era el crecimiento económico. Ya sabemos que es, cuando yo quiero calcular el crecimiento económico, es igual al Producto Interno Bruto Real de T, o sea, del momento en que yo quiero calcular el crecimiento de año a año, por ejemplo, o de trimestre a trimestre, menos el PIB real de T menos 1, entre el PIB real de T menos 1%. Esa es una forma, ¿no? La otra, ¿cuál sería? La otra sería simplemente divido esto entre esto y esto entre esto y por 100, ¿no? Entonces sería PIB real de T entre PIB real de T menos 1 menos 1, porque esto entre esto, como es lo mismo, me da 1, ¿no? Y todo eso por 100. ¿Sí? Entonces, el crecimiento me indica la expansión del Producto Interno Bruto Real, ¿no? Pero les dije que había otra variable importante, el PIB per cápita, ¿no? ¿Sí? Que también lo puedo medir a través del PIB per cápita. ¿Por qué? Porque es un indicador que es más ¿cómo se puede decir? Más ideal o mucho mejor para analizar indicadores o para analizar la producción de países. Por ejemplo, el PIB per cápita sabemos que es igual, el PIB per cápita es igual al PIB real entre la población económicamente activa, ¿no? ¿Sí? Eso es el PIB per cápita, ¿cierto? Entonces, yo puedo calcular cómo son el PIB per cápita, ¿sí? Por ejemplo, si me dicen que el PIB real del 2008 es de ¿cuánto? 1.680 millones, ¿sí? Y la población económica activamente activa es de México, por ejemplo, 65 millones de personas, ¿sí? 65 millones de personas, ¿sí? Entonces yo puedo calcular el PIB per cápita, PC le pongo nada más per cápita, que es igual a 1.680.000, ¿sí? 1.000 millones, aquí falta 3 ceros, ¿no? 3 ceros entre 65 millones. ¿Cuánto me da eso? ¿Sí? Entonces, eso sería 1.680, 6 ceros. Aquí no, 3. Vamos a ver, vamos a dividir eso. 1.680 y 6 ceros. Entre 65 millones. Eso me da 25.84. Ese es el PIB real per cápita por habitante, o sea, la producción que produce cada habitante, ¿no? Entonces, ustedes pueden comparar, se pueden ir a alguna página de economía y me van a decir aquí, no sé,
¿sí? Entonces me van a decir, aquí está el PIB per cápita. Y aquí va a estar Estados Unidos, Alemania, Francia, Holanda, Países Bajos, Holanda, España, México, Chile, por ejemplo. Y aquí vamos a tener los per cápita, por ejemplo, no sé, aquí 450, mucho, ¿no? 6.420 dólares. ¿Sí? ¿Por qué en dólares? Porque cuando ya hacemos el comparativo, no voy a comparar, no sé, dólares con euros, con libras, con peso chileno, con sol peruano, con, no sé, con cruzeiro brasileño. Entonces no voy a estar comparando en monedas distintas, ¿no? ¿Qué se hace? Se mete todo a dólares, se hace la transferencia del tipo de cambio, la equivalencia del tipo de cambio, y todo lo pongo en dólares. Entonces, mis Estados Unidos eso, Alemania, no sé, 2.500, Francia 2.000 dólares, Holanda 1.800, España con la crisis ahorita pues será que 150, más de esas, ¿no? 600 vamos a ponerle. México 780 dólares, Chile 1.150. Entonces, de acuerdo a esto, aquí se hace el comparativo. ¿Cuál o qué país tiene un mayor PIB per cápita? Entonces, ese país ha tenido un mayor crecimiento, ¿no? Por eso se dice, se hace esa fórmula de la diferencia entre los PIB reales, o se mide también a través del PIB per cápita, ¿no? Entonces, vemos ahí, si yo veo ahí, veo esas cantidades, ¿cuál de ellos ha tenido mayor crecimiento? Pues primero Estados Unidos, luego Alemania, luego Francia y Chile y todo eso, ¿no? Entonces, así se va midiendo el crecimiento de los países, el crecimiento económico. Ok, entonces, ¿cuáles son los principales factores del crecimiento para una economía? Son el aumento del capital físico. Al aumentar el equipo, la maquinaria, la infraestructura productiva, la productividad del trabajador aumenta, obviamente, ¿no? Si yo antes tenía una máquina, no sé, una máquina común y corriente para realizar los embotellamientos, por ejemplo, de la Coca-Cola, y ahora tengo una máquina especializada que simplemente yo pongo y va corriendo como hacen la producción, ¿no? Pues producción en serie. Tú pones el plástico y automáticamente lo realiza, ¿no? ¿Eso qué me va a generar? Me va a generar mayor productividad, ¿sí o no? Si antes realizaba ese proceso con una máquina normal, no sé, hacía 150 botellas por día, ahora de repente voy a hacer 400 o 500 botellas por día. ¿Por qué? Porque simplemente agarro el plástico, lo pongo ahí y la máquina automáticamente pues, realiza todo el proceso de transformación para que se haga la botella, ¿no? Entonces, eso me genera mayor productividad a mí como trabajador y obviamente a la empresa y a los países, ¿no? Entonces, se aumenta el equipo, la infraestructura productiva y todo eso. Mejora del capital humano. La cualificación e información del trabajador provoca un aumento en la productividad, obviamente, ¿no? Si yo antes, ahora igual el mismo ejemplo, Coca-Cola, compró una máquina, esas máquinas como robotitos, ¿no? Y el trabajador antes no sabía usarla, es una máquina nueva, la Coca-Cola le paga un proceso de capacitación, el trabajador se va a capacitar, va a saber usar eso con mayor facilidad, entonces eso va a generar una mayor productividad a la empresa, va a generar una mayor productividad al país y va a tener un mayor crecimiento, ¿no? Entonces son características que mejoran el crecimiento. Avances tecnológicos, lo mismo, provoca una mejor utilización de los factores de producción y en consecuencia una mayor productividad. Las computadoras, por ejemplo, las computadoras han generado mucha mayor productividad a las empresas, al país, o sea, ha habido mayor crecimiento gracias a eso, ¿no? Entonces, esos son los tres principales factores que hacen que los países crezcan, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos tiene maquinarias pues ultra avanzadas, ¿no? Japón, un país tan pequeño, ¿por qué creció tan rápido? ¿Por qué se desarrolló tan rápido? Pues capacitaban a su gente, empezaron a comprar equipos industriales mucho mayor sofisticados. A veces llevaban de Estados Unidos gente que los capacite a los propios japoneses. O sea, antiguamente, antes de que sea un país desarrollado, los japoneses contrataban gente muy capacitada de Estados Unidos, se los llevaban a sus fábricas, les pagaban unos buenos honorarios y ese estadounidense
capacitaba al japonés, ¿sí? Entonces ahora los japoneses ya no necesitan ensamblar sus productos en Estados Unidos, eso lo hacen en Japón, traen su materia prima y ya tienen tienen hasta mejor maquinaria, mejor equipos industrializados que los gringos. Entonces eso ha provocado que Japón, crezca. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba en desastre, ¿no? ¿Sí? Empezó a crecer rápido, igual está pasando ahorita con China, con algunos países asiáticos que están empezando a crecer muy rápido, ¿no? En México no se da eso, pues, por situaciones extras, ¿no? Entonces, los economistas suelen formular relación entre la producción por medio de la siguiente función, ¿sí? Esto Q vamos a llamarle nivel de producción. Algunos libros le llaman una Y de producción, y eso va a ser o va a depender de varias funciones, ¿sí? Entonces, esa es la función. La función de producción depende de la A, que es el nivel tecnológico. Vemos que ahí Q es el nivel de producción, A es el nivel tecnológico, K es el capital humano, L es la cantidad de trabajo y R son la cantidad de los recursos naturales. Entonces, una función de producción normalmente es así. ¿Sí? Aquí viene la función de producción. Esta es la Q. Igual. El cambio tecnológico, que también es función. Esta es una constante. K, L, R. Algunas teorías analizan esta función de producción, pero tomando la K constante y la cantidad de trabajo constante. Otras teorías ya lo analizan tomando como esas cantidades variables, ¿sí? Entonces, van de lo básico a lo más complejo. Entonces, cuando se analiza el crecimiento económico, hay que tomar en cuenta algunos aspectos, ¿sí? El corto plazo y el largo plazo, ¿sí? En el corto plazo, este crecimiento corresponde principalmente a variaciones en la demanda agregada. ¿Qué es la demanda agregada? Luego, en las siguientes sesiones vamos a ver con mayor detalle eso. O sea, la demanda agregada es la cantidad de bienes y servicios que demandan las personas en un país, ¿sí? Nosotros sabemos que bueno, creo que ya les he la materia de microeconomía, me parece, o no sé si algún otro profesor le habrá dado. Entonces sabemos que hay una función de demanda y de oferta. En microeconomía, ¿no? Cuando yo tengo este punto es el nivel de equilibrio, ¿sí? Aquí tengo precios y aquí tengo cantidades, ¿sí? Este es un preámbulo para más entender lo que es demanda agregada, ¿no? Porque a veces dice, bueno, demanda agregada, pero ¿qué es la demanda agregada? Entonces, este es el nivel microeconómico, ¿no? Cuando yo me encuentro en este punto, es un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Cuando yo la cantidad ofrecida, por ejemplo, la muevo, ¿sí? ¿Eso a qué depende? Quizá de que las materias primas bajó, hubo mayor cambio tecnológico, o sea, algunas cosas, hay algunos factores que hacen que la cantidad ofrecida se mueva en sentido paralelo, ya sea a la derecha o a la izquierda. Entonces, si eso se mueve, yo voy a tener un precio 1 menor y voy a ofrecer más, ¿no? ¿Sí? Entonces, mi cantidad de equilibrio aumenta. Entonces, en ese sentido, cuando la ofrecida es mayor a la demandada, lo que sucede es que va a haber más productos que se queden ahí en el mercado, como quien dice, ¿no? O sea, por ejemplo, si una persona o una empresa ofrece 100 kilogramos de pescado y la cantidad de demanda es 80, ¿qué pasa? Simplemente 80 kilogramos se consume, pero hay 20 kilogramos que se queda ahí en el mercado. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Pues bajar el precio para que otra vez vuelvan al equilibrio y se consuman los otros 20, ¿no? Igual, si la cantidad demandada es mayor, pues va a tener que subir el precio para que lleguen al equilibrio. O sea, el mercado automáticamente los devuelve al equilibrio. Pero eso es una cuestión microeconómica, ¿no? ¿Sí? En microeconomía se llama cantidad y precio. En macroeconomía vamos a llamar nivel de producción, porque estamos agarrando variables macroeconómicas, y nivel de precios, ¿sí?
nivel de producción de toda la economía y nivel de precios de toda la economía. Entonces eso depende de la demanda agregada. La demanda agregada que es esto también. Es una recta que viene en sentido, aquí está el nivel de precios y aquí está el nivel de producción. Es una recta que tiene pendiente negativa. ¿Cómo pendiente negativa? Que los precios son o tienen formas o sentidos diferentes de la cantidad que demandan, ¿sí? Vamos a suponer que yo estoy en este punto A. Estoy en una cantidad de producción 1 y un precio 1, ¿sí? Entonces, la demanda agregada, como les digo, es los bienes y servicios que demanda un país. Si el precio sube a P2, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada? Va a bajar, ¿no? Por lógica. Si yo antes compraba el kilo de pescado a 8 pesos y ahora sube a 12, pues ya mi ingreso, mi renta no me va a alcanzar, tengo que disminuir la cantidad que voy a comprar, voy a demandar menos productos, ¿sí? Entonces en el corto plazo, el crecimiento depende de la demanda agregada, mientras que en el largo plazo el papel corresponde a la oferta agregada. ¿Qué es la oferta agregada? Es una curva, una recta, con pendiente positiva. Vamos a ponerle OAP, ¿no? Para decir en español. Oferta agregada. ¿Qué quiere decir eso? Que la oferta agregada es los bienes y servicios que el país ofrece, ¿no? ¿Sí? Uno son la demanda agregada, lo que demandan, y otra es lo que ofrece. Entonces, si los precios suben, ¿qué sucede? La cantidad tiene que aumentar, ¿no? Aquí. Vamos a borrar esto. Y vamos a trabajar solamente con la oferta agregada. Yo estaba aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Los precios subieron a peso 2. ¿Qué sucede? Que la cantidad ofrecida aumentó. ¿Sí o no? Y tienen razón, o sea, yo como productor, yo lo vendía a 5 pesos el kilogramo de alguna cosa. Si su precio sube a 8, voy a querer ofrecer más. ¿Por qué? Porque voy a tener mayores beneficios, ¿no? Asumiendo que el costo de mis materias primas se mantiene constante. Entonces, mi margen de utilidad va a ser un poco mayor que si el precio baja, ¿no? Entonces, como productor, yo tengo que ofrecer más. Entonces, por eso, en el corto plazo, el crecimiento depende de la demanda agregada y en el largo plazo de la oferta agregada. El crecimiento a largo plazo es consecuencia de un aumento de los recursos productivos, mientras que en el corto plazo suelen ser un poco más fijos. Además, también influye el aumento de la población y muy especialmente las mejoras tecnológicas, como les dije en esta diapositiva, ¿no? A mejores tecnológicas, el nivel de producción va a aumentar, ¿no? Y si aumenta el nivel de producción, va a haber un nivel de crecimiento. Obviamente, siempre que haya un nivel de producción mayor, va a haber crecimiento. Desarrollo, quién sabe, pero va a haber un crecimiento, ¿sí? Entonces, entre las condiciones que deben existir en un país para favorecer este crecimiento a largo plazo, se pueden destacar las siguientes. Vamos a ver qué condiciones. Competencia interna y externa, que contribuye a acelerar las innovaciones tecnológicas, aumentar la calidad de los productos y abaratar sus costos. Entonces, ¿cómo puede ser, por ejemplo, una competencia interna y externa? No sé, la Coca-Cola con la Pepsi-Cola. Ellos van a tratar de mejorar su tecnología, mejorar la calidad de los productos y eso va a generar un crecimiento, ¿no? El sistema legal eficaz que sea capaz de resolver los litigios con rapidez. Un mercado de capital desarrollado, capaz de promover el ahorro y de canalizarlo hacia la inversión. Si hay mayores inversiones en un país, ese país lo más probable es que vaya a crecer, ¿no? ¿Sí o no? Si los grandes inversionistas extranjeros vienen a México y empiezan a invertir, va a haber mayor oportunidad de empleo, va a haber mayor producción, la tasa de desempleo va a disminuir, ¿sí o no? Si vienen 20 empresas tipo Coca-Cola, van a tener que, o sea, los dueños no trabajan, pero en el plano administrativo. Ellos van a buscar gente para sus plantas, obreros, mano de obra calificada y todo eso. Entonces, va a haber automáticamente, hay mayor nivel de producción y va a disminuir la tasa de desempleo, ¿sí? El equilibrio macroeconómico, situaciones de desajuste como por ejemplo un déficit comercial o un déficit público excesivo, termina afectando negativamente el crecimiento económico. Luego vamos a ver con mayor detalle qué es un déficit presupuestal, un déficit público y comercial, perdón. Una tasa de inflación moderada. Esto crea un clima más favorable para la inversión, obviamente, ¿no? Si yo tengo un país
donde la tasa de inflación es estable, o sea, los precios son estables, en otras palabras, los inversionistas van a venir a invertir, ¿no? Pero si yo tengo un país donde el precio sube de 8 a 50, o sea, una tasa de inflación muy alta, pues los inversionistas lo más probable es que no quieran invertir porque es un país muy riesgoso para invertir. O sea, ellos también tienen que buscar sus beneficios personales, ¿no? Entonces, no van a venir a México. Si México es así con una inflación, no sé, del 30% anual, pues está en chino que vengan a invertir, ¿no? Yo que fuera, ¿no? Si yo que fuera, yo quiero invertir algo y me dicen, este instrumento es muy riesgoso, así como puedes ganar, puedes perder, pues yo lo pensaría más, ¿no? Pero si me dicen, aquí de ley vas a ganar, así sea 20 pesos por cada instrumento, pues vamos, échale ahí, automáticamente sé que voy a ganar, ¿sí? Entonces depende mucho la tasa de inflación moderada. Entonces esto favorece la competitividad internacional, evita una escalada de precios que dificulta el crecimiento económico, ¿sí? Ok, entonces ya creo que con esto más o menos quedó claro lo que es el crecimiento económico, las causas que favorecen a eso y las causas que le favorecen, cómo puedo calcular el crecimiento económico, qué es la oferta agregada, qué es la demanda agregada, que luego lo vamos a ver con mayor detalle, ¿sí? Ok, ¿qué es el desarrollo económico? Ya hemos visto el crecimiento, ¿qué es el desarrollo? Hemos visto que el crecimiento no es lo mismo que desarrollo, ¿no? El desarrollo es la capacidad de los países para crear riqueza a fin de promover o mantener la prosperidad o bienestar económico y social de los habitantes, ¿sí? Entonces, esto se refiere al ingreso, que haya un mayor ingreso per cápita, son los países industrializados. Entonces, el desarrollo no solamente abarca crecimiento, o sea, tiene que haber crecimiento, sí, pero también implica otras cosas, ¿sí? O sea, tiene que haber libertad de pensamiento, libertad intelectual, acceso a la información, buenas universidades, las personas que tengan buena alimentación, que haya, no sé, buenas relaciones, todo eso tiene que ser un país desarrollado, ¿sí? Como les digo, por ejemplo, Estados Unidos es un país que tiene crecimiento económico, pero es un país desarrollado. Francia tiene crecimiento económico y es un país desarrollado. Perú últimamente, el último año, ha tenido un crecimiento del 5, del 6%, pero no es un país desarrollado. México, ahora mismo, en este periodo, ha tenido un crecimiento del 3%, me parece, 3.5 por ahí. Pero nadie me va a decir que México es un país desarrollado, ¿no? Entonces, una cosa no implica la otra. Estados Unidos sí, ¿por qué? Porque tiene mejores servicios, tiene mejor nivel educativo, las personas tienen un mejor ingreso per cápita, tienen un mejor nivel cultural, nivel informático, nivel industrial, o sea, tiene muchas más cosas que no solamente es un crecimiento económico. Quizá todos los países en algún momento van a tener algún nivel de crecimiento, ¿no? De crecimiento, no de crecimiento juntos. O sea, van a tener un nivel de crecimiento, pero no necesariamente me va a indicar eso que es un país desarrollado, ¿no? ¿Sí? Haití no así que es un país desarrollado. O sea, si nosotros vemos la base de datos de Haití, puede ser que de año a año, en algún momento haya tenido un mayor crecimiento económico, pero país desarrollado no puede ser, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene un nivel educativo bueno, no tiene un nivel cultural bueno, no tiene buenos servicios, la gente vive con muy poquito ingreso, creo que será $50, $30, entonces con eso viven, comparado con otros países de Estados Unidos que son 30 veces más lo que gana la gente, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué la gente se va a Estados Unidos? Porque ahí gana más. Es un país desarrollado y va a ganar más, ¿sí? Y le va a alcanzar para consumo y para el ahorro, ¿no? Entonces, esas son características importantes del desarrollo económico. Ok, ¿cuáles son las características de la economía mexicana? Uno de los principales problemas de la economía mexicana se trata de la fuerte dependencia con respecto a otros países desarrollados. ¿Fuerte dependencia en qué? Con Estados Unidos, con Canadá. ¿Con respecto a qué, por ejemplo? Al Tratado de Libre Comercio. O sea, se firman tratados a veces, pero son tratados medio engañosos. ¿Por qué? Porque a veces esos tratados benefician más a los países desarrollados, a los fuertes, que a los débiles, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es un mal a veces necesario, pero mal, ¿no? Entre los principales puntos de la dependencia tenemos los siguientes. El constante y continuo endeudamiento externo del país con el Fondo Monetario Internacional, con el FMI y con instituciones privadas del exterior. O sea, México tiene una deuda enorme con el Fondo Monetario Internacional. Y los países que han estado en crisis, igual. Ahorita Grecia, que estuvo en crisis, se tuvo que prestar dinero del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Unión Europea. Entonces, esa deuda genera intereses. Es como uno que va al banco, ¿no? Me prestan 50,000 pesos, pero me va a generar intereses, ¿sí? Entonces, todas esas deudas
Entonces los países se endeudan con las grandes instituciones financieras o las grandes instituciones económicas, pero van a tener que devolver en un momento y con intereses. Entonces esa es una fuerte dependencia y es un problema para cualquier economía, ¿no? Que a veces es necesario, pero luego genera problemas. El flujo de capital extranjero a nuestro país a través de las inversiones extranjeras directas, ¿sí? Hay mucha inversión aquí, entonces eso todo lo elimina. Firma de convenios de favorabilidad para México con otros países en materia económica. Como les dije, el Tratado de Libre Comercio puede ser, por ejemplo. El ingreso de las inversiones extranjeras a través de empresas filiales que se establecen en México y que dependen de las matrices que se encuentran en los países desarrollados. Por ejemplo, la Coca-Cola. La Coca-Cola genera aquí, pero el Producto Nacional Bruto, ya les dije, como les expliqué en las sesiones pasadas, va para Estados Unidos. La Honda, la Toyota, la Nissan, todas esas cosas generan aquí su producción, pero va para el Producto Bruto allá, ¿no? Las empresas extranjeras cada vez toman mayor importancia no solo en la vida económica del país, sino en el aspecto cultural y de hábitos de consumo, ¿sí? La Coca-Cola, como les digo, el Burger King, el McDonald's, ¿sí? Entonces, a veces no hay mucha identidad en los países, ¿no? Venta de materias primas baratas al extranjero y compra de productos industrializados caros. Es una característica de México, por ejemplo, con Estados Unidos. Se vende materia prima a muy bajo costo, pero se compra el producto industrializado a muy alto costo, ¿sí? Entonces, los gringos les conviene, ¿por qué? Porque ellos llevan su materia prima aquí, allá lo hacen y lo venden más. O sea, si yo lo compro la materia prima 8 y lo vendo a 150, pues la ganancia es alta, ¿no? Pero eso para los gringos, para el México no. La dependencia tecnológica a través de asesorías y compra de tecnología extranjera, ¿sí? Okay. Principales indicadores del crecimiento y desarrollo económico de un país. Entonces ya hemos visto cuáles son los principales indicadores del crecimiento económico. ¿Cuál es? El Producto Interno Bruto real, ¿sí? Eso va a ser en los países en vías de desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, México, que no tiene tantas empresas transnacionales en otro país, ¿no? O sea, México, sus empresas son aquí y ya. Pero hay otros países desarrollados, potencias como se dice, que también no toman en cuenta el Producto Nacional Bruto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un montón de empresas transnacionales que están en México, que están en Perú, que están en Chile, que están en Venezuela. Japón igual tiene la Toyota, la Honda, la Mitsubishi también creo que es japonesa. Entonces tiene muchas empresas transnacionales que generan mucha producción y que esa producción va para el Producto Nacional Bruto del país de origen, ¿no? México no, o sea, México no sé qué empresa tenga extranjero. Habría que buscarle y encontrarle a uno que, me parece que la única es Telcel, ¿no? De Carlos Slim, que eso sí puede ser una, pero es una de los gringos o de los japoneses que tienen 20, 50, 100, ¿no? Entonces, esos países desarrollados también toman en cuenta como una variable o un indicador económico para su crecimiento el Producto Nacional Bruto. Los países subdesarrollados o emergentes y pobres igual, ¿no? Simplemente tienen que tomar en cuenta el Producto Interno Bruto, o sea, lo que se produce dentro de su territorio nacional. Existen otros indicadores económicos importantes como son el nivel de desempleo, que ya vimos en qué consiste, la inflación, ¿sí? El ingreso nacional, el nivel de pobreza, el tipo de cambio. El nivel de pobreza, pues obviamente, ¿no? A veces los países tienen un nivel económico, pero son más los pobres son más los pobres que los ricos, ¿no? Los ricos se van haciendo más ricos y los pobres se van haciendo más pobres. A veces el nivel, no sé, es 70% de pobreza y 30% de ricos, ¿sí? Entonces, ese desarrollo o esa situación está muy desigual, ¿no? El reparto de riquezas en los países no están en igual de condiciones. Se hacen, como digo, se hacen más ricos unos y más pobres la mayoría. Entonces, no está muy bien ordenado eso. Ok, vamos a ver los aspectos cualitativos del desarrollo social en México. El desarrollo social es parte fundamental para analizar el mejoramiento de la calidad de las personas. Entonces, el tema del desarrollo social es sumamente sensible. Todos que somos un país de profundas desigualdades, como les dije hace ratito, desigualdades culturales, desigualdades sociales, desigualdades económicas. Es un país con demasiadas desigualdades, ¿sí? Y con elevados niveles de pobreza y su desarrollo en gran parte del territorio nacional, ¿sí? Si uno va al INEGI, por ejemplo, como les digo, y saca el nivel o el porcentaje de pobreza en el país
pues sí es un poco elevado, ¿no? Si uno va a Estados Unidos y se mete a la base de datos de los Estados Unidos, entonces el nivel de pobreza va a ser mucho menor que aquí, ¿sí? Entonces hay que ver eso. La Secretaría de Desarrollo Social de México es la Secretaría de Educación a la que, según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde el despacho de las siguientes funciones. Esa es la Secretaría que se encarga del desarrollo social en México y tiene que cumplir algunas condiciones importantes. ¿Como cuáles? Por ejemplo, formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza. En particular, de asentamientos humanos, desarrollo urbano. Entonces, cuando uno va a provincia, a veces va a lugares muy recónditos, como digo, y el nivel de pobreza pues es extremadamente fuerte, ¿no? Aquí en México quizás no se ve mucho eso, pero en países, en lugares, ahora mismo, no sé, uno va a Haití y el nivel de pobreza que se maneja ahí es, pero escalofriante. Entonces hay que tratar de mejorar ese nivel de pobreza, tratar de llevar, tampoco se le va a hacer de la noche a la mañana a ricos, ¿no? Pero tratar de que sea menos pobre esa situación, ¿no? Menos complicada. Coordinar las acciones que inciden en el combate a la pobreza, fomentando un mejor nivel de vida. ¿Cómo? Puede ser dándole algunos tipos de empleos, mejorando su nivel educativo, mejorando su nivel social. El nivel educativo a veces es súper importante para salir de la pobreza, ¿no? O sea, yo creo que es la base de cualquier crecimiento y desarrollo de un país. Si no hay un buen nivel educativo, está en chino que ese país puede tener crecimiento, pero está en chino que llegue a ser un país muy desarrollado, ¿no? O sea, el nivel educativo es lo principal para tratar de que un país salga de su desarrollo, ¿no? Proyectar la distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, considerando la disponibilidad de agua. Entonces hay que ver las tierras, cuánto necesitan de agua y todo ese asunto, ¿no? Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, las carreteras, los puentes, no sé, algún bienestar para las zonas que son demasiado pobres, ¿no? O sea, a veces es bueno construir, como se hace a veces, construir carreteras entre México, por ejemplo, y, no sé, lo que yo conozco, la Sierra Cuautla, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es importante eso para que, por lo menos, haya la esperanza de esa gente de que en algún momento va a salir de esa situación, ¿no? Si no hay carreteras, pues no hay ni cómo salir de ahí, ¿no? Está en chino. Ok, con eso acabamos esa parte del tema. Ahora vamos a ver otro tipo de tema, ¿sí? Entonces, en este tema el alumno comprenderá el concepto de la geografía física económica y las principales actividades económicas del país, como puede ser el sector agropecuario, por ejemplo. Al término de la sesión, el alumno comprenderá todo lo concerniente al desarrollo agropecuario y política agropecuaria, ¿sí? Ok. ¿Qué es el desarrollo agropecuario? Tiene por objeto plantear e impulsar el desarrollo integral y sustentable de las actividades agropecuarias y forestales, con visión empresarial y responsabilidad social. O sea, se tiene que mejorar. Ya vimos que el sector agropecuario está conformado por 4 áreas, ¿sí? La agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, ¿sí? Entonces, esas son las 4 áreas que conforman el sector agropecuario, ¿sí? Para lograr los objetivos del desarrollo agropecuario se realizan políticas agropecuarias que nos lleven a lograr esos objetivos. O sea, hay organismos que se encargan de esas políticas agropecuarias, ¿sí? ¿Cuáles son las principales funciones del sector agropecuario? Son producción de alimentos necesarios y suficientes para satisfacer las necesidades, ¿sí? Hay que tratar de producir lo necesario y suficiente, por ejemplo, para que la gente pueda comer, para que la gente pueda subsistir, para que la gente tenga por lo menos un nivel de vida más o menos, por lo menos aceptable, ¿no? Tampoco alto, ¿no? Porque a veces no se puede, pero por lo menos tenga que comer, que vestir, alguna cosa que hacer, ¿no? Proporciona mano de obra barata al sector industrial y al de servicios, ¿sí? Los sectores agropecuarios, cuando trabajan como obreros, por ejemplo, pues la mano de obra es barata, ¿no? Cuando se van de aquí normalmente la gente se va a Estados Unidos, ¿es porque no tiene un nivel de vida
por lo menos medio alto, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Se va a Estados Unidos, agarra chamba en el sector, no sé, de albañil o de lo que sea. Entonces, la mano de obra es barata para los gringos eso, o sea, les pagan $8, que para los gringos no es nada, ¿no? Los gringos no trabajan normalmente en ese tipo de áreas, los gringos trabajan en otra estructura, ¿no? En otra área. Entonces, es mano de obra barata para el sector industrial, ¿sí? Genera materias primas que requiere el sector industrial, ¿sí? El sector agrícola absorbe un porcentaje importante de la población económicamente activa. Me parece que ahorita está como en el 60%, algo así creo. Entonces, hay que ver la población económicamente activa, cuánto le corresponde al sector agrícola, ¿sí? O sea, como ya les dije en la sesión pasada, la sesión antepasada, la población económicamente activa es de los 14 años para adelante, hasta los 64, 60 más o menos, ¿sí? Entonces, dentro de los problemas que afronta el sector agropecuario, vamos a tener los siguientes. Rezago del sector agrícola. El sector agrícola está muy rezagado en la economía mexicana, ¿sí? La productividad del hombre ocupado es baja en ese sector, ¿sí? No hay un nivel tan alto de ocupación, o sea, sí trabajan y todo, pero no hay un nivel de alto de ocupación. Se desplaza la mano de obra a la ciudad. La gente de las poblaciones rurales se vienen a trabajar a la ciudad, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces con eso viven, con lo que viven o lo que tienen en su sector rural o en su población o en su comunidad, tienen lo suficiente. Pero mucha gente a veces quiere algo más. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que venir a la ciudad donde puede encontrar algo más, ¿no? Inversión pública y privada baja en el sector y los precios bajos en los productos del campo. Como les dije, o sea, los agricultores, ¿qué hacen? Labran su tierra, cosechan, siembran, hacen un montón de cosas, pero cuando los venden a los sectores industriales o a las grandes empresas, se los venden, o bueno, los explotan en otra palabra, ¿no? El precio que les venden del kilo de, no sé, de papas será pues 50 centavos, 20 centavos. Y cuando ya uno viene, cuando eso lo traen a la ciudad, pues el precio ya sube a 8, a 10, ¿no? Entonces, hay una explotación con respecto a los precios que te venden en los sectores agrícolas, ¿sí? Entonces, el sector agropecuario de la economía mexicana se compone de 4 ramas económicas, como son la agricultura, como le digo, la ganadería, la silvicultura y la pesca. ¿Qué es la agricultura? Se compone de la labranza o cultivo de tierra, que tiene por objeto tener los vegetales que se requieren para satisfacer las necesidades urbanas, ¿sí? Las actividades principales de la agricultura son la preparación del terreno. Hay que preparar el terreno, como está en la foto, hay que aplanarlo con tractores, o a veces lo hacen a veces en las comunidades agarran 2 caballos y agarran atrás algo y van llevando, ¿no?, los caballos, y así van aplanando la tierra. Le hacen una limpieza del terreno, hay que tratar de mantener un terreno limpio. Empiezan a sembrar los productos, las semillas de papa, las semillas de zanahoria, las semillas de jitomate, lo que sea. De eso hacen labores de cultivo para tratar de luego cosechar, ¿no? Como que pues tienen que estar regándole, tienen que estar cuidando, tienen que estar viendo a ver qué es lo que falta. A veces cada sector agropecuario tiene algunas plagas que tienen que tratar de eliminarlas, ¿no? A veces ellos lo hacen con procedimientos muy arcaicos, muy antiguos. En las grandes industrias a veces, o en las grandes regiones agrícolas, pues tienen sus equipos que matan sus plagas, que le meten, no sé, algunas cosas, químicos que le meten para que no afecte su nivel de producción en ese sentido, ¿no? Entonces, luego de eso hacen una cosecha, cosechan el producto, lo transportan, o bueno, la gente que lo compra lo transporta y le hacen almacenamiento. ¿Dónde? En los supermercados, en la central de abastos, en las casas. Entonces, y todo eso es como que decir el árbol de lo que sucede de principio a fin en un sector de agricultura, ¿no? Entonces, nuestro país cuenta con 197.7 millones de hectáreas, de las cuales solo son susceptibles de aprovechamiento agrícolas 30 millones, que representan el 15% de la superficie total del país. Entonces, solamente el 15.2% de la superficie del país es hábil o está apta para manejar el sector agrícola. El crecimiento más alto de la actividad agrícola se dio en el sexenio de Ruiz Cortines, que fue del 8.1 en promedio anual, ¿sí? Y el más bajo se dio en el sexenio de Miguel de Madrid, que fue del 0.3%. Con el bajo crecimiento de la producción agrícola, no se alcanza a satisfacer las necesidades del mercado interno. Entonces, el sector agrícola es algo importante para el crecimiento de un país, para el desarrollo de un país, ¿no? Yo creo que todos necesitamos del sector agrícola. Todos comemos lo que se produce en el sector agrícola, ya sea de la agricultura, ya sea de la ganadería, ya sea que necesitemos maderas, para eso necesitamos algo de silvicultura, ¿no? O ya sea que necesitamos, no sé, vamos al súper, compramos pescado. ¿Qué necesitamos?
del sector primario, que es de la pesca, ¿sí? Entonces, todos necesitamos de ese tipo de situaciones. La baja participación de producción agrícola en el PIB demuestra que la productividad en esta rama es muy baja. Entonces, como le dije en la sesión pasada, cuando uno calcula el PIB, lo podemos calcular por sectores económicos. Luego, la ganadería. Es una actividad de rama económica del sector agropecuario que consiste en la cría del ganado para su venta o para su explotación de productos derivados de él. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente pues agarra el ganado, la res, el cerdo, lo que sea, los mata, parte de ellos los come, obviamente los come, a veces los venden al mercado, al rastro, como se dice aquí, como vivo, y otras veces el cuero que sacan de ahí, por ejemplo, lo utilizan para alguna cosa, ¿no? Para los zapatos, por ejemplo, ¿sí? Para los zapatos, para las chamarras, a veces creo que también lo utilizan. Entonces, son cosas de que puedes sacarle provecho al producto y a los derivados del producto, ¿sí? Entonces, la ganadería que se practica en México ha sido extensiva, uso de grandes extensiones de pasto por cabeza de ganado. Entonces, a veces uno ve, no sé, grandes terrenos de pasto y 100, 150 ganados que tiene todo para comer, ¿no? ¿Sí? Luego, la silvicultura. ¿Qué es la silvicultura? Es la actividad o rama del sector agropecuario encargada de la explotación de los bosques, la tala de los bosques, ¿no? ¿Sí? Entonces, a veces lo talan, pero para mejorar ese sector, ¿no? Y eso ya luego cuando lo talan, pues ya lo traen para acá, le hacen el sector, le hacen la transformación, que ya es el sector secundario, para realizar la madera, la caoba, los distintos tipos de muebles que uno tiene, por ejemplo, están hechos de madera, ¿no? Eso viene de los árboles, ¿no? De la tala, de todo eso. ¿Sí? La pesca. Es una actividad o rama del sector agropecuario que se ocupa de la extracción de especies animales del agua, ya sea del mar, de lagos o ríos. Los peces, las truchas, no sé, los diferentes tipos de pescados que hay, ¿no? Entonces, todo eso se realiza en el sector de la pesca. Y luego ya, como les digo, también va al sector industrial, al sector secundario, se hace la transformación de la materia prima y ya se obtiene un producto de eso, ¿no? ¿Sí? Ok. Vamos a ver el crecimiento del sector agropecuario. ¿En qué consiste el crecimiento del sector agropecuario? El crecimiento más bajo, como les dije, se dio en Miguel de Madrid y el más alto en el Adolfo Ruiz Cortines. El promedio de crecimiento anual de los sexenios fue, en Ávila Camacho se dio el 4.5%, en el sexenio de Alemán Valdés 5.8%, de López Mateos 3.4%, de Díaz Ordaz 3.1%, de Echevarría 1.6%, de López Portillo 3.3% y de Salinas Gortari 1.9%. Entonces, esos son más o menos los crecimientos que se dan en el sector agropecuario, ¿sí? En otros casos, el crecimiento del agropecuario fue menor al crecimiento de la población, como en 1984, 85, 87. O sea, es importante que el sector agropecuario crezca por lo menos a la par del sector de la población. Por ejemplo, en China, el sector agropecuario puede crecer, ¿no? Pero el sector también de la población, la natalidad es enorme. Hay 1.000 millones de chinos. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno lo que hace es, ¿sabes qué? Regla general, máximo 2 hijos. Si tienes más de 2 hijos, vas a tener una penalización o de plano te haces una operación. Lo que hacen los chinos, ¿no? Toman medidas porque ya tienen demasiada población. Entonces, lo que tienen que hacer es tratar de reducir. O sea, tampoco lo van a matar, ¿no? Pero tienen que tomar medidas a veces drásticas para que la gente no tenga tantos hijos, ahora sí que no, porque ya es demasiada población. Ok. La evolución y situación actual de la reforma agraria. La reforma agraria tuvo su origen en México en una revolución popular de grande envergadura y se rodeó en tiempos de la guerra civil, ¿sí? A lo largo de un extenso periodo se entregaron a los campesinos más de 100 millones de hectáreas en tierras. ¿Qué hacían eso? O sea, la reforma agraria es darle las tierras que tenían los grandes dueños de las haciendas a los campesinos, a los obreros, ¿no? O sea, hicieron ese cambio de tierra. Equivalente a la mitad del territorio de México, dicen. El plan de Ayala, propuesto por Emiliano Zapata y adoptado en 1911, exigía la devolución a los pueblos de las tierras que habían sido concentradas en las haciendas. O sea, tenían que devolvérselos a los campesinos. En 1912, algunos jefes militares revolucionarios hicieron los primeros repartos de tierra, ¿sí? Más o menos estamos viendo cómo fue evolucionando poco a poco a través de los años esa reforma agraria. En 1915, las 3 fuerzas revolucionarias más importantes, el constitucionalismo, el villismo y el zapatismo, promulgaron las leyes agrarias, ¿sí? Actualmente hay una secretaría que se encarga de todo eso, que es la Secretaría de la Reforma Agraria, que corresponde al despacho de las funciones relacionadas con el cumplimiento de los términos contenidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos
en la cual se establecen el derecho de los trabajadores del campo a la posesión de la tierra que trabajan. O sea, ellos lo trabajan y pues lo que dice la reforma agraria le dijo, si tú lo trabajas, pues quédate con las tierras, ¿no? Si los dueños que hacían simplemente los ordenaban a trabajar, pero con la reforma agraria, esas, o sea, muchos hacendarios antiguamente perdieron grandes hectáreas de tierras. ¿Por qué? Por la reforma agraria, ¿no? Entonces, lo que eran a veces multimillonarios o tenían un poder económico enorme, pues con esa reforma agraria pues se fueron a la quiebra, no, al final no tuvieron nada, y lo que pasó fue que lo fueron repartiendo pedazos por pedazos o partes por partes a los campesinos que trabajaban en ese momento, ¿no? ¿Sí? El 8 de septiembre del 2009, Calderón anunció la desaparición de esta medida ¿por qué? Por la consecuencia de la crisis del 2008, ¿no? Sin embargo, todavía no se ha dado eso. Eso está en tela de juicio ahí en la Cámara de Senadores y Diputados. Entonces están viendo a ver qué hacen con eso. Las principales funciones de la Secretaría de Reforma Agraria son aplicar los preceptos agrarios del artículo 27 constitucional, así como las leyes agrarias y sus reglamentos. Entonces, tienen que tratar de que se cumpla esas reformas. Conceder o ampliar en términos de ley las dotaciones o restituciones de tierra y agua a los núcleos de la población rural. Crear nuevos centros de población agrícola y dotarlos de tierras y aguas y de zona urbana ejidal. Intervenir en la titulación y el parcelamiento ejidal. Entonces, hay que hacer esas parcelas, hay que darle a los ejidos y todo eso, todos esos asuntos que hacen la reforma agraria, ¿no? Hacer el reconocimiento y titulación de las tierras y aguas comunales de los pueblos. Manejar los terrenos baldíos nacionales, entre otras funciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las políticas agropecuarias? ¿Sí? O sea, son políticas o conjunto de medidas e instrumentos que aplica el Estado en materia agropecuaria con el fin de lograr el desarrollo socioeconómico del campo. Esta política se puede dividir en política agrícola, ganadera, silvícola y pesquera. O sea, son políticas que van para cada sector. ¿Sí? No sé, alguna ley para el sector agrícola, otras leyes para el sector ganadero que no tengan más cantidad de eso o que no hagan lo otro, no sé, alguna situación, ¿no? Entonces, cada una de estas políticas aplica determinadas medidas con el objeto de fomentar la actividad a la que se dirige, de tal suerte que el conjunto de instrumentos y medidas adoptadas por la política coadyuve a la economía general, ¿no? Entonces, la idea es lograr el desarrollo socioeconómico del país por medio de estas políticas. O sea, tratar de dar leyes o dar alguna situación para que no se salga del camino. Entonces, en México las principales instituciones que realizan la política agropecuaria son la SAGARPA, que es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de la Reforma Agraria, los fideicomisos instituidos en relación a la agricultura, que es el FIRA. Ok, entonces aquí vemos las principales políticas agropecuarias. En la política agrícola tenemos, por ejemplo, el reparto de tierras. ¿Sí? A ver cómo se reparten las tierras, hacia qué cantidades van para tal zonas y todo eso, ¿no? Los créditos a campesinos, créditos agropecuarios, hay bancos que se encargan de darle créditos, por ejemplo, a los bancos de desarrollo, algunos bancos de desarrollo, que les dan créditos a los campesinos para que traten de mejorar su nivel de producción agrícola, ¿sí? No sé, tratar de, como les dije hace un momento, tratar de tener mejores, algunas cuestiones o remedios contra las plagas que se producen. Para eso necesita un poco de dinero, entonces se le da crédito para las semillas, por ejemplo, entonces créditos para que mejoren la tierra. Entonces todas esas cosas tratan de mejorar el nivel agropecuario, ¿no? Los precios de garantía, a veces, como les dije, los precios que venden los campesinos son muy bajos, entonces hay que ayudarles un poco para que traten, o para que ese precio sea un poco más justo para ellos, ¿no? A veces 20 centavos, 10 centavos por kilo de papa, pues es un engaño, es una explotación para el campesino, ¿no? Entonces, la política ganadera, tenemos las concesiones ganaderas, ¿sí? Los establos y todo eso, los estímulos fiscales, la capacitación ganadera, hay que capacitar a la gente que trabaja con los ganados, hay que capacitar a ver qué es lo que tienen que hacer contra el ganado, qué vacunas le tienen que poner, qué tipo de alimentación le tienen que dar, que tampoco no es darle una alimentación cualquiera, ¿no? A veces uno va a las haciendas, grandes haciendas, y no les dan cualquier cosa, les dan un tipo de alimento balanceado, de una cosa de aquí, otra cosa de aquí, tal proporción. También cuando un campesino no tiene eso, simplemente agarra el ganado y le da lo que haya, ¿no? Entonces eso no es un buen nivel productivo para la ganadería. O sea, tienen que tratar de mejorar todo eso.
Para la política silvícola, pues hay que darle protección a los bosques, ¿no? Sí, a veces la tala es importante para sacar de ahí la madera, la caoba y todas esas cosas, pero cuando se exagera en ese sistema, en el sistema de tala, pues a veces lo que se hace es simplemente destruir los bosques, ¿no? Y ese no es bueno, porque este sector, este subsector silvícola, es parte del sector agropecuario y una economía de cualquier país, ¿no? Y es importante. Entonces, por eso siempre se le da protección a los bosques. Hay leyes, las instituciones que se encargan de la parte de la silvicultura tienen leyes que tienen que cumplir algunas cosas, ¿no? Rehabilitación de los bosques, lo mismo. Cuando ya se ven que los bosques están a punto prácticamente de extinguirse, pues hay que tratar de rehabilitarlos, ¿no? Dotación de infraestructura. Y dentro de la política pesquera tenemos la formación de cooperativas, ¿sí? La capacitación pesquera, igual que la ganadería, hay que darle capacitación para ver cómo se hace toda esa actividad pesquera, y la organización pesquera, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones corresponden a la parte del sector agropecuario, ¿sí? Agrícola, ganadería, silvicultura, pesquería. Entonces, esas partes son una parte, un enfoque muy importante dentro de la economía de cualquier país. Cualquier país tiene su sector agropecuario que ayuda a mejorar su Producto Interno Bruto, que ayuda a que tenga un mejor crecimiento. Si el sector agrícola se viene a la baja o empieza a decaer demasiado, pues eso va en contra de un crecimiento de un país, ¿no? Si el sector ganadero igual, ¿por qué? Porque son aspectos relevantes dentro de la economía de un país, para su crecimiento, para su desarrollo, para las personas que consumen todo este tipo de productos. Es súper importante que esto sea algo que esté controlado y vigilado por los gobiernos, ¿no? ¿Sí? Por eso cada subsector tiene su secretaría agrícola, como digo, el Sagarpa, la silvicultura, la pesquería, todos tienen sus secretarías que se encargan de manejar los diferentes puntos o aspectos de tal sector, ¿no? Bueno, entonces con esto culminamos lo que es el sector agropecuario. Creo que ya quedó más o menos a grandes rasgos muy claro en qué consiste, cuáles son las funciones que tiene el sector agropecuario, las funciones que tiene el sector agropecuario, perdón, los problemas que tiene el sector agropecuario. A veces hay que tener algunas soluciones para esos problemas, y de eso se encargan los gobiernos de cada país, ¿no? De darles soluciones a esos problemas que tenemos, ¿sí? Entonces nos quedamos aquí en esta sesión y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.